porque decía el otro día un oyente, hombre, ¿y cuándo van a empezar a hablar de Cataluña? Es que ya toca, precisamente toca. Vamos a ver, recordemos cómo estaba la cosa. Sancho de León debe a Córdoba 10 fortalezas en el Duero. Es el precio que se comprometió a pagar por la ayuda mora para recuperar el trono y por la dieta adelgazante, recordemos. Pero ahora Sancho, que ya es rey, no quiere pagar. Y no solo eso, sino que además se apresura a aglutinar un bloque cristiano. Los reinos de León y de Pamplona y los condados de Castilla y de Barcelona hacen frente común contra Córdoba. El nuevo califa, Alhaquén II, va a maniobrar con celeridad para disolver el frente cristiano. Pero en este frente hay algo que llama la atención, y es que por primera vez vemos a los condes de Barcelona tomando protagonismo en la política general de la cristiandad española. Así que hora es ya de ocuparse de esta novedad, la novedad catalana en nuestro relato de la Reconquista. Vamos a hablar un poco de los condados catalanes, porque es precisamente en este momento, segunda mitad del siglo X, cuando estos núcleos políticos empiezan a adquirir personalidad singular, cada vez más desgajados del mundo carolingio al que pertenecían. Recordemos que los condados del Pirineo habían surgido como fruto de la estrategia de Carlomagno 2 siglos atrás, para crear un cordón defensivo y ofensivo frente al Islam invasor. Así nace una cadena de entidades políticas que se extiende desde Navarra hasta el Mediterráneo: Pamplona, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Conflent, Cerdaña, Ampurias, Osona, Besalú, Urgel, Gerona, luego Barcelona. Es lo que se conoce como marca hispánica. Todas estas entidades políticas no correspondían a territorios que antes tuvieran ya una personalidad definida, sino que esa personalidad nace propiamente ahora, con la iniciativa de Carlomagno, en torno a una plaza fuerte o a un castillo preexistente o de nueva creación. Nace una demarcación, una comarca, que configura un condado, y al frente de la nueva región Carlomagno coloca a un conde. A veces se trata de linajes locales que prestan vasallaje a Carlomagno, los Velasco, los Galindo, por ejemplo. Otras veces van a ser delegados directamente enviados por la corte carolingia, como Aureolo de Aragón, del que hablamos aquí la temporada pasada. Y con frecuencia se va a tratar de hispanogodos, los hispanis se les llamaba, como Vera y Borrell, por ejemplo, que vuelven así, enviados por Carlomagno, al territorio que ellos o sus antecesores perdieron a manos de los sarracenos. Bueno, sobre la base de estos núcleos de poder no solo se organiza la defensa fronteriza, sino también la repoblación de los espacios situados al sur de su marca. A medida que el poder carolingio se va descomponiendo, los condes del Pirineo empiezan a cobrar una mayor autonomía de facto. Pamplona vive una guerra entre dos familias, Velascos e Íñigos, ya hemos hablado aquí de ellos, que termina dando lugar a un reino independiente. Los condados orientales, por su parte, sufrirán las consecuencias de la descomposición del Imperio carolingio, con los conflictos entre los grandes linajes del sur de Francia, pero al mismo tiempo experimentan un proceso de integración en torno a la sede de Barcelona. Y los condados del Pirineo central, Aragón, Pallars, Ribagorza, Sobrarbe, empiezan a oscilar entre unos y otros, de tal modo que Aragón, por ejemplo, pasa a formar parte de la corona de Pamplona. No es un proceso firme e inmutable, porque habrá numerosas alteraciones y recomposiciones del paisaje, pero en todo caso, lo dicho hasta ahora vale como esquema general. Dentro de este esquema, los que más peso político cobraron fueron específicamente los condados orientales, es decir, los catalanes. ¿Por qué? Pues por tres razones. Primero, porque su situación geográfica hacía más fácil su comunicación con el resto del mundo, y en particular con el mundo carolingio, que era el centro de la vida europea. Después también por razones económicas. El territorio era más fértil, era más rico en recursos que el resto del espacio pirenaico. Y también, y esta es la tercera razón, porque desde finales del siglo IX, con Wifredo el Velloso, los condados empiezan a integrarse y sobre todo los condes obtienen el derecho de legar su título a sus herederos. Ya no los manda Aquisgrán, Carlomagno, ya no los manda la corte carolingia, sino que ellos mismos pasan a sus hijos el título condal. Así nace un núcleo condal en Barcelona, Gerona y Osona, que permanecerá integrado y bajo liderazgo barcelonés, incluso cuando la herencia se divida. En el momento de nuestro relato, a la altura de 960, los condados de Barcelona, Gerona y Osona están bajo la mano de Borrell II y su hermano Miró, hijos ambos del conde Suñer y de una dama de Toulouse.
Este Suñer fue un típico guerrero de la Reconquista, de perfil comparable al de los grandes reyes asturianos, caudillo militar y jefe político, luchó continuamente contra los moros, organizó expediciones que le llevaron incluso hasta Valencia, golpeó en Tortosa y en Tarragona, dirigió la repoblación de amplios espacios en el Penedés, reorganizó las instituciones eclesiásticas, en fin, afianzando su espacio de poder obtuvo un pacto político con Córdoba y cuando se sintió viejo, en 947, entregó el condado a sus hijos y se retiró a la vida monacal. Un personaje sobresaliente, Suñer I, y de sus manos recibieron el poder nuestros amigos Borrell y Miró. Parece que Miró, Borrell, el conde Borrell, no confundir con Josep Borrell, que es otra historia. Bueno, parece que Miró primero, no Miró Yardebol, son nombres como ustedes han seguido en la historia. Bueno, parece que Miró, se dedicó sobre todo a la administración interior, mientras que Borrell asumió las funciones militares y de política exterior. Este último, Borrell II, va a ser un personaje decisivo en el condado, en el destino del condado de Barcelona. Era un hombre de temperamento distinto al de su padre, menos belicoso, más diplomático. Tenía solo 20 años cuando se hizo cargo del título. A los territorios que heredó de su padre añadía además el condado de Urgel, que era herencia de un tío suyo. Y desde muy temprano marcó las líneas principales de su política, a saber, mantener lo heredado y en la medida de lo posible ampliarlo sin excesivos costes. Ante todo se preocupó por cubrirse las espaldas. ¿Cómo? Suscribiendo acuerdos con Córdoba por el sur y con el Imperio Carolingio por el norte, y así cubierto, garantizar la seguridad del espacio político que estaba repoblando y organizando su hermano Miró. Por ejemplo, la ciudad de Tarragona. ¿Qué pudo llevar a Borrell II a la altura del año 961 a apostar por una ruptura del equilibrio sumándose a la ofensiva cristiana contra Córdoba? Aquí hay que hablar de muchas cosas que conviene tener en cuenta a la vez. La primera y más importante es que Borrell, a pesar del retrato que suele ofrecerse de él como hombre de paz, no era ni mucho menos un pacifista. El conde de Barcelona sabía perfectamente que su espacio político solo podía crecer hacia el sur, hasta la línea del todavía lejano Ebro, que los pactos con Córdoba tenían el valor que tenían y en cualquier momento podían verse revocados por los cambios de poder en el califato, y que el aliado natural de su condado no iba a ser nunca el califa de Córdoba, sino más bien los otros monarcas cristianos de la península. Córdoba ya había dado claras muestras de querer inmiscuirse en las querellas dinásticas leonesas. Nada impedía pensar que deseara hacer lo mismo en el resto de la cristiandad. Ahora, el relevo de Abderramán III por Alaquén II abría un capítulo nuevo. Si existía una oportunidad de golpear en el sur y ganar espacios nuevos, era esta. Por todo eso, sin duda, Borrell apostó por la coalición con Navarra, Castilla y León contra los musulmanes. Una coalición que tuvo una vida efímera. Vamos a ver, probablemente hubiera podido funcionar como plataforma defensiva para trazar una línea, pero como bloque ofensivo no. Como bloque ofensivo no, porque los intereses de unos y otros eran demasiado diferentes. Y por su parte, el califa Alaquén, que era muy listo, evitó enfrentarse al bloque cristiano en su conjunto. Más bien optó por una hábil política de división. Pactos con unos, hostilidades con otros. Moros y cristianos van a seguir intercambiándose golpes aquí y allá. Y Borrell prefirió firmar con Alaquén II pactos que le garantizaran cierta seguridad. Al fin y al cabo, la política de Barcelona no dependía de sí misma. Borrell seguía siendo el hombre del Imperio Carolingio en el sur, vinculado a la corte de Aquisgrán por vasallaje político y además por sus propias relaciones familiares. Estaba casado con Edgarda de Tolosa en primeras nupcias, la hija del conde de Tolosa y duque de Aquitania. Después se casó con Eimeruda de Auvernia, damas de Francia. En fin, los condados catalanes todavía eran parte del mundo carolingio. Es verdad que andando el tiempo las cosas cambiarían y al propio Borrell II le va a tocar gobernar las grandes transformaciones que se avecinaban. Vamos a ver sus tierras, las tierras del condado de Barcelona, arrasadas a sangre y fuego por los moros. Vamos a ver a Barcelona constituida en condado independiente de la órbita carolingia. Vamos a ver a los condes de la ciudad condal, que por eso se llama así, trabando relación directa con el papado. Vamos a ver cómo la gran reforma religiosa y cultural de Cluny penetra en España precisamente por Cataluña. Pero para todo esto aún quedaban algunos años. En su momento lo trataremos.